Como ejemplo 2, consideremos lo siguiente. Un objeto puntual resbala hacia abajo del punto A al punto B por un arco circular de radio R. Calcule el trabajo hecho A por la fuerza neta y B por el peso, que es fuerza conservativa. C. Compare el trabajo neto con el trabajo de la fuerza conservativa. Realice sus cálculos suponiendo 1. Que no hay fricción y 2. Que hay fricción constante de magnitud F que frena un poco el descenso sin llegar al reposo y M alcanza una velocidad final V sub F en el punto B que es menor que raíz de 2GH. El objeto parte del reposo. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, comparar el trabajo neto con el trabajo hecho por la fuerza conservativa. Si siguiéramos un método parecido al que empleamos en el ejemplo 1, tendríamos que considerar posiblemente un eje tangencial acá, un eje a lo largo de la tangente, un eje radial aquí, radial, y un eje tangencial acá, así, acá, un eje tangencial. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton, nos quedaría sumatoria de fuerzas en el eje radial igual que normal menos la componente del peso en eje radial. Este ángulo de aquí es alfa si el objeto está siendo analizado cuando va en esta posición y los vectores fuerza tienen la forma indicada, menos mg multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y esto nos da la aceleración multiplicada por la masa por aceleración radial, que es precisamente la aceleración centrípeta. Centrípeta que no es cero. Y sumatoria de fuerzas en el eje tangencial es igual componente del peso tangencial, que es mg multiplicado por el seno del ángulo alfa, menos la fricción. Pero como estamos analizando en primer lugar lo que ocurre cuando no hay fricción, entonces queda que todas las fuerzas son en ese eje la componente tangencial, que es igual que masa por aceleración tangencial. Pero resulta que el ángulo alfa es un ángulo variable, ya que comienza en cero y a medida que va cayendo el objeto va haciéndose cada vez más grande. Nosotros analizamos el momento en que vale alfa y en el instante en que llega a B, el ángulo variable alfa alcanza el tamaño del ángulo teta. Entonces, si hacemos análisis empleando las leyes de Newton, es un poco complicado porque estamos con fuerzas variables. Entonces es mejor, para calcular el trabajo neto, utilizar el teorema trabajo-energía, que dice que el trabajo neto es igual que el cambio de energía cinética, que hemos designado por K, que es K al final, o sea, K en B, menos K inicial, o sea, en A, pero como partió del reposo, la K inicial
vale 0. Y la K final vale 1/2 de la masa por la velocidad en v elevado al cuadrado. Por nuestros estudios de cinemática ya sabemos que v, velocidad al final, velocidad en v, tiene un tamaño que es raíz de 2gh. Y como velocidad en v es raíz de 2gh y acá está al cuadrado, entonces nos va a quedar 1/2 de la masa por 2gh. El 2 se cancela con el 1/2 y aquí queda mg por h. Pero h lo podemos sacar de la figura. H es la cantidad de altura que cayó, que es todo el radio menos este pedacito. Y este pedacito es el radio multiplicado por el coseno del ángulo teta, que aquí lo teníamos ya. El delta H es R menos R coseno de teta, que es R factor de 1 menos coseno. Entonces, R factor de 1 menos coseno de teta. Esta entonces el trabajo neto, igual a la variación de la energía cinética. Y el trabajo hecho por la fuerza conservativa es precisamente el trabajo hecho por mg, que es el producto escalar de mg multiplicado por el vector que ha descendido, es decir, que ha bajado acá. Ha bajado todo este delta H, que es tamaño de mg, y el delta H ya lo tenemos, que es precisamente R factor de 1 menos el coseno del ángulo teta. De manera que, por nuestros dos resultados, podemos concluir que cuando no hay fricción, sin fricción, el trabajo neto es igual que el poco de trabajo hecho por la fuerza conservativa. Y ahora nos falta averiguar cómo están relacionados esos dos trabajos cuando sí hay fricción.